seres de este mundo y de todo mundo, bueno, personas que nos están viendo. Bienvenidos a un capítulo más de Las Amigas de Encanto. Así es, mi nombre es Erika Montero. Y yo, María José Aro. Y nosotras somos las Amigas de Encanto. ¡Qué emoción, Majito! Este es el episodio número 18 que estamos grabando. Esta vez ya en ningún lugar extraño, sino en nuestra casa. Sí. En nuestro estudio bello que ya hemos estado extrañando. Pero nada, hoy estamos bastante emocionadas, Majo, porque tenemos una invitada especial. Y ya desde episodios anteriores siempre hemos como que hemos dicho... Vamos a tener una invitada, vamos a traer a alguien para hablar de este tema que es muy importante, que es muy controversial, que es necesario abordarlo, que es necesario hablarlo porque son casos que nos pasa, ya sea a nosotros o quizá a una persona que por ahí conocemos, pero siempre está en nuestro entorno. Entonces queremos dar la bienvenida a Leonor Moriano. Hola, Leonor. Hola amigas, Encanto. Bueno, pues Leonor Moriano es psicóloga clínica, graduada en la Universidad Nacional de Chimborazo y también tiene pues su maestría en psicología forense y peritaje psicológico por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así que, bueno, pues Leo, un gusto tenerte aquí. Hemos traído a alguien especializada en este tema, pues precisamente para poder abordar justamente el tema de la violencia, porque es algo que siempre estamos viendo. Alguna vez yo pensé, o bueno, alguna vez yo estaba como que, no sé, preguntándome como que cuándo yo he visto violencia, ¿no? Y digo como que, ok, quizás sí alguna que otra vez en mi hogar, quizás yo escuchaba en la escuela que le pasaba pues a mis amigas, en el colegio escuchaba casos. Entonces yo creo que es algo que todo el mundo está como que muy, no sé, tiene mucho en su cabeza el tema de que existe violencia, pero como que no saben qué hacer ante ella. Claro, o sea, están viviendo, qué sé yo, un tipo de violencia, pero no lo ven desde esa magnitud, sino que a veces con tanto tiempo que ya como que estás atravesando esa misma situación, ya lo normalizas. Entonces también creo que esto es otra de las situaciones que a veces ocasiona justo esto de vivir ese círculo de violencia. Entonces nada, bienvenida Leo, qué gusto tenerte por acá con nosotras en nuestra casa dentro de las Amigas de Encanto. Muchas gracias chicas por la invitación. Estoy muy feliz de estar con ustedes y sobre todo compartiendo este tema muy importante que, como bien ustedes ya mencionaron, es algo que se da siempre. Es algo que podemos visibilizar en todos los lugares, de todas las maneras, y todos en nuestra vida hemos vivido una situación de violencia. Quizás no todo lo que se nos viene a la cabeza, el hecho de que te doy un golpe, no sé, te agredo de distinta manera, pero el hecho de que quizás nosotros caminamos por la calle y venga alguien y nos dice algún tipo de grosería, nos morbosean por cómo estamos vestidas. Entonces yo creo que independientemente del género, todos hemos vivido una situación de violencia. Así es, y obviamente como tú dices y queremos partir justo de esto, de entender, a veces normalizamos y pensamos que la violencia es una sola, que es general, ¿no? Pero justo tú ya estabas abordando y queremos empezar desde ahí. Cuéntanos un poco, Leo, ¿cuántos tipos de violencia de pronto podemos vivir? ¿Y cómo se presentan estos tipos de violencia? De pronto para conocer más o menos y poder identificarnos con esas situaciones. Perfecto, o sea, primero partimos de lo que es la violencia. La violencia es el uso de la fuerza física, del poder, quizás de manera de agresión, que puede causar cierto tipo de lesiones o daños a las personas involucradas, pero no solamente hablamos de una persona en específico, porque se puede generar violencia en base a varias personas, colectivos, a uno mismo incluso. Entonces, si partimos de lo que es la violencia, podemos conocer su tipología. Por ejemplo, tenemos violencia basada en el contexto, el hecho de en dónde se desarrolla. Violencia de género, quizás en torno a lo que es violencia en el hogar, violencia en el colegio, en el trabajo. Entonces es como que los distintos lugares en donde se puede propiciar el hecho de violencia. Pero prácticamente si hablamos ya de un tipo de violencia en base a la forma, todos conocemos lo que es la violencia física. El término mismo lo indica, el hecho de los golpes, las agresiones que pueden causar, no sé, hematomas, contusiones, fracturas, que ya bueno, en casos que ya son un poquito más fuertes, pero tenemos como tal lo que es la violencia psicológica, el hecho de la afectación emocional en base a este daño que sabemos que logra afectar lo que es la autoestima.
Entonces, si nuestra autoestima se encuentra en este aspecto debilitada, puede ser muy difícil también de que esta víctima logre salir de este episodio de violencia, porque tomemos en cuenta que el agresor, ¿qué es lo que hace? Utiliza la manipulación, utiliza el chantaje, entonces en muchos casos tiende a minimizar a las víctimas, como lo hace criticándole, no sé, cómo está vestida, qué es lo que, de la forma en cómo habla, cómo se expresa. Entonces, si una persona constantemente me está diciendo cosas malas, me va a afectar y cómo también yo me voy a desarrollar con las otras personas. Entonces, si yo no cuento con las herramientas o con la forma para poder salir de esta situación, va a ser mucho más fácil que estas víctimas se mantengan en este núcleo y sobre todo que lleguen a afectar el autoestima y en un punto como tal generar ya lo que es un daño psicológico, no una simple alteración, no una simple depresión, sino algo que ya va a ser un poquito más crónico, un poquito más grave. No sé si hablamos también de una violencia sexual. Creo que todos, si hablamos de violencia sexual, se nos viene a la cabeza el hecho de una violación, de un abuso sexual, pero eso va mucho más allá. La violencia sexual también es el hecho de que mi pareja no quiera utilizar preservativo. Claro. El hecho del contagio de enfermedades de transmisión sexual. También si yo no quiero, no sé, tener hijos y mi pareja sí, y me cambia las pastillas anticonceptivas. O sea, este tipo de cosas también relacionados con la toma de decisiones en base a, no sé, a generar una nueva vida, al hecho de protegerme, de cuidarme, cuando no son respetadas también se convierte en una violencia sexual. Wow, y sabes que justamente ahorita que tocas de ese tema, no sé si ustedes habían escuchado de Mateo Kingman, que era un artista que era muy sonado aquí en Ecuador, tipo 2018, 2019. Entonces su pareja había contado, ¿no? Que, bueno, eran pareja y que ellos no se protegían porque, bueno, pues vivían su sexualidad de esa manera y eran los acuerdos que ellos llevaban. Pero, por ejemplo, él vivía como que mucho tiempo en la selva, le gustaba hacer música como que muy, no sé, como que medio hiposa, que te vas a otro mundo y por eso mismo, por estar como que en ese espacio como que muy, yo vivo lo que tengo que vivir, fluyo y demás, él empezaba a tener orgías con otras personas y a la final de esto no se enteraba su pareja. Entonces él regresaba, no sé, después de pasar una semana en la selva y pasar con personas, tener orgías y demás, y regresaba y se acostaba con su pareja y luego su pareja tenía enfermedades y al final él nunca se quiso ser responsable de ello, pero justo es un muy muy buen punto y es como que creo que es algo que a veces quizás las personas como que lo minimizan, como que dicen, no, es que bueno, mi pareja quiere tener más hijos o mi pareja quiere, o ni siquiera te enteras de ese tipo de situaciones, ¿no? Oye, sí, ajá, sí, exacto. Y justo, qué bien que traes esto a colación, Leo, porque justo en eso queríamos como enfocarnos en este capítulo, hablar sobre, qué sé yo, las relaciones en pareja, sobre entender ese círculo de violencia que se puede vivir con tu pareja, porque a veces, como tú dices, ¿no? De no sé, ya porque una persona puede tener una pareja, entonces si tú quieres, qué sé yo, cuidarte, pero tu pareja no quiere cuidarse, entonces, ¿qué decisiones tú puedes tomar si tu pareja no se quiere cuidar contigo? Y tú dices, bueno, es que si yo le digo que se cuide también, él se va a enojar, se va a molestar porque él no quiere hacerlo, entonces yo tengo que ceder para que él no se ponga, qué sé yo, de malas conmigo, ¿no es cierto? Entonces eso también como que genera en la persona, en la víctima genera también como ese momento de tensión, como de malestar, ¿y ahora qué hago? Y a pesar de que yo sé que yo debo tomar mi decisión, de que yo tengo que hacer lo que yo considero con mi cuerpo, porque al final nadie puede tomar decisiones sobre mí más que yo mismo. Entonces, qué sé yo, ya saliendo un poco de esta situación y ahora partiendo a este nuevo concepto o a esta nueva, qué sé yo, sí, nuevo concepto otra vez de yo sé que estoy en una relación y yo sé que con mi pareja no puedo llegar a nada, que no sé, que yo sé que mi pareja no me conviene, que me trata mal, que yo soy consciente de eso porque obviamente las mujeres somos muy inteligentes y sabemos que quizá esa persona no es para nosotros. A pesar de todo eso, ¿cómo entender que estamos viviendo justo en ese círculo de violencia y que a pesar de que sabemos que no debemos estar ahí, seguimos ahí? Y de que a pesar de que nuestro subconsciente dice, no, es que te está haciendo daño, es que no debes permitir que te pase eso, es que no debes permitir que te utilice de esa forma, es que no está bien lo que te está diciendo, no está bien lo que te está haciendo. Entonces, a pesar de todo eso, uno sigue metido ahí, en esa relación,
sabiendo que no vamos a conseguir nada bien, nada bueno con esa persona. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo funciona nuestro pensamiento de, a pesar de que yo sé que me hace daño, voy a seguir ahí? Ok, entonces, partiendo justo como mencionabas del círculo de la violencia, es la forma en cómo se va proyectando cada una de las formas prácticamente de violencia en torno a su intensidad. Entonces, si hablamos de un círculo de la violencia, sabemos que es algo cíclico, que contiene varias etapas que quizás cumpliendo cada una de estas, como es cíclico, va a ir repitiéndose. Entonces, si hablamos de este círculo, tenemos específicamente tres etapas. La primera se considera como la acumulación de la tensión. Entonces, esta puede durar quizás días o incluso años. Entonces, ¿en qué se basa la acumulación de la tensión? En el hecho de que la pareja puede dar cierto tipo de comentarios sutiles, por decirlo así, que de nuestra manera, nuestro pensamiento quizás están normalizados, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, si mi pareja viene y me dice, bueno, no sé, tú vas a salir de fiesta y viene tu novio y te dice, Majos, no uses ese vestido, no uses esa falda porque, no sé, creo que está un poquito corta y, bueno, no sé el frío, pero está un poquito corta. Entonces, de cierta manera, no de una forma quizás violenta, decirte, Majos, cámbiate, no quiero verte así, pero ya con este tipo de comentarios de, ay, ¿por qué mejor no te cambias? Ya es una forma muy sutil también de control. El hecho de que te diga, Eri, ¿por qué no salimos, no sé, solo con mis amigos? Tus amigos has visto que son muy, no sé, muy agresivos, como que yo no les caigo bien. Entonces, ¿cómo vamos a pasar bonito en esta salida si tus amigos me muestran mala cara, no quieren hablar conmigo? Entonces, quizás si tú estás empezando una relación, ¿a quién vas a preferir? De cierta manera, él es mi pareja, estoy con él, quizás si no les cae bien mis amigos, voy a tratar de que ellos no compartan los mismos espacios. Entonces, de esta manera también muy sutil, puede hacer como que tú te alejes de tus amigos. Y no solamente con los amigos, sino también de la familia. Tú ves que tus papás son muy estrictos, yo no les caigo bien, yo no sé qué hice, no ves, yo me porto súper bien, pero mira cómo ellos son conmigo. Entonces esta persona en cierto punto puede llegar, no sé, a pelearse con sus padres, también alejarse un poquito de ellos, porque como no les cae mi pareja, no les cae con la persona con la que yo estoy compartiendo parte de mi vida, entonces mejor me alejo. Entonces es este tipo de comportamientos muy sutiles que hace que se genere lo que es este círculo de la violencia. El hecho de, por ejemplo, tú estás diciendo algo y él se ría o sarcásticamente o que no tome en cuenta tu opinión, en el que busque controlar todos los aspectos de tu vida, pero como menciono, no es algo muy como que muy claro, muy identificable, sino es algo muy pequeñito, muy sutil, como que siembra esa semillita y esa semillita se queda en nuestra cabeza y nosotros nos ponemos a pensar y decimos, no, tengo que estar con esta persona, quizás él es el único que me entiende, el único que me valora. Entonces, no, mejor me quedo quizás con él. Y poco a poco él nos va alejando de nuestros amigos, de nuestra familia, de las acciones que nosotros realizábamos. ¿Y qué hacemos? Ponemos a esta persona en el centro. No hay nada más que esta persona. Y nosotros nos fijamos en todo lo que queremos hacer, con las personas con quienes queremos salir. Ya van dejando de tomar foco y es él la persona principal, es a la persona a quien yo recurro cuando pasa cualquier cosa. El hecho de poner a esta persona en el centro y a mí dejarme de lado. Entonces, como son estas pequeñas cosas sutiles, quizás él se burla de manera graciosa o que genera chiste de tus propias inseguridades, de que, no sé, están caminando juntos y te suelta la mano, o que él camina adelante y tú estás un poquito más atrás. O sea, este tipo de comportamientos que son muy sutiles, que quizás uno puede decir, no sé, fresco, o sea, no importa. Pero en cambio sí generan algo, porque eso ya se va acumulando y de cierta manera en estas pequeñas cositas ya va cambiando la mentalidad de la víctima.
Entonces ya se va generando esto de como mis amigos no les cae bien mi pareja, mejor me alejo. Entonces como ya me voy alejando de todos ellos, mejor me quedo con él. Eso, o sea, como que en esta parte que es muy sutil, que uno no se puede dar cuenta y como menciono puede ser algo de días o incluso puede prolongarse ya hace muchos años. Entonces eso con respecto a esta fase. Si hablamos de la siguiente fase es ya la explosión de la violencia, el hecho de la agresión. Entonces si yo no hice lo que mi pareja quería, él puede llegar a un punto en el que reacciona de mala manera y me puede venir y me puede golpear, no sé, me patea, no sé, un caso ya un poco más denso, no sé, un cuchillo, me quiere apuñalar, ya, prácticamente es la explosión de la violencia. Todo lo que se iba acumulando durante la acumulación de la tensión, en esta fase explota. Todo sale a la luz prácticamente a nivel físico. Pero aquí hay algo muy importante. Porque en estos primeros casos, como mencionabas, de, por ejemplo, una relación que se ha ido dando con estas pequeñas cositas, aquí se ponen las denuncias. Entonces aquí yo digo, yo no quiero vivir una situación más de violencia, aquí me voy. Entonces estas personas en este punto dicen, bueno, no sé, aquí se recurre a los amigos, a la familia que en un principio estaban totalmente alejadas, quizás por la manipulación. Entonces se ponen las denuncias. Obviamente si una amiga viene y te dice, oye, estoy siendo violentada, ¿tú qué vas a hacer? Le vas a apoyar. Ayudarle. Claro. Exactamente. Entonces aquí se requiere como que la ayuda de todas estas personas, pero aquí hay algo muy importante, porque aquí ya va lo que es la otra fase, la luna de miel. Entonces, como el término mismo lo indica, esta persona, ¿qué es lo que hace? Se va a mostrar arrepentida. Majos, yo no quise pegarte, fue una situación del momento, perdóname, no quise hacerlo, te juro que voy a cambiar. Esta es la primera y última que hago esto. No se va a volver a repetir todo esto. Entonces, tú puedes mostrarte firme y como dura frente a este acto y decir, no, yo no quiero saber nada de ti, porque tú me hiciste esto, bla, bla, bla. Pero él, ¿qué es lo que pasa? Él llega con regalos, llega con cosas que te gustan, de cierta manera, para manipularte. Claro. Te traje unas flores y se portan tan lindo que uno cree que es como la persona de la que me enamoré en un inicio. Tan romántica, tan dulce, tan atenta, que me invita nuevamente a citas, que es caballeroso, que me abre la puerta, que me trae flores, chocolates, o sea, todo hermoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo veo que esta persona se está portando tan lindo, ¿qué es lo que pasa? Voy a aceptar, voy a decir, bueno, darle otra oportunidad. Exactamente, vamos a darle otra oportunidad a esta persona. Entonces, la situación puede estar súper linda en esta relación. Nuevamente pueden estar en este periodo de enamoramiento, de salir, de tantas cosas, pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos que todo esto es cíclico. Entonces, la primera etapa nuevamente va a aparecer. Otra vez esta persona va a aparecer con estos comportamientos pasivo-agresivos, como que muy sutiles de nuevamente querer generar pelea. ¿Y qué es lo que pasa? Esta víctima va a tratar de evitar realizar cualquier cosa que haga que este agresor se muestre nuevamente enojado. Entonces, si en un inicio ya sabíamos que a él no le caían mis amigos por X cosa, ¿qué es lo que pasa? Yo también voy a empezar nuevamente a evitar que mis amigos aparezcan. Entonces, nuevamente me tiendo a alejar de ellos. Claro. Entonces, estas etapas van a ocurrir nuevamente, va a haber otra ocasión en el que explote este agresor y nuevamente violente a esta víctima. De igual manera, llega el arrepentimiento, llega la luna de miel nuevamente, y cuando esto llega a ser tan fuerte, incluso ya no se evidencian las etapas, puede ocurrir de un momento para otro. Entonces ya no es como que el enamoramiento nuevamente en la luna de miel puede durar, no sé, semanas, meses. Esto ya se puede dar, por ejemplo, de un día para otro. Entonces, estas fases ya se van acortando cada vez más que uno ya no se da cuenta. Claro, y aquí me surgen a mí dos interrogantes muy importantes. La primera es, entonces, al momento de que la situación se vuelve cíclica, que estamos nuevamente reviviendo los mismos momentos, la primera etapa de la manipulación, decíamos que puede ser leve, ¿no? Quizá con esos pequeños comentarios de, mira, es que no te queda tan bien, de pronto te puedes poner este tipo de ropa, te ves mejor con esto, así. Pero cuando ya uno
sigue viviendo ese mismo proceso y esos momentos cíclicos, de pronto esa primera etapa se puede volver más, no sé, más violenta. O sea, no siempre esa primera etapa va a ser suave, como de, ay, ¿sabes qué? No, mira, no me gusta, así. Ya puede de pronto en la siguiente vez ser más fuerte, generar más problema con tu pareja, ser más violento de pronto desde el inicio. Ya, esa es la primera pregunta. Y la segunda, decíamos, al menos yo lo tenía claro, de que se van viviendo las etapas, ¿no? Los procesos. Primero que sí, luego que, no sé, la explosión y luego otra vez se reconcilian los dos, ¿verdad? Pero en este caso tú estás mencionando que no siempre se pueden vivir las etapas así en orden, sino que de pronto puede ser como en cualquier momento la primera fase, luego la tercera, luego la segunda, sí. O siempre va a ser como igual en orden, siempre. Ya, a ver, con respecto a la primera pregunta. De lo que, o sea, se mencionaba en esta parte de que cada una de estas etapas pueden llegar a ser un poquito más graves, es ya cuando este círculo de la violencia ya ha ocurrido un sinnúmero de veces. Entonces, si yo en un inicio quizás te decía, Eri, no te pongas, no sé, ese pantalón está muy ajustado y sabes que se te ve un poquito gordita. Entonces, si a mí me llegan a decir eso, me van a hacer sentir mal y quizás eso me va a afectar en mi autoestima porque yo me voy a ver en el espejo y voy a decir, estoy gorda, estoy fea, quizás así nadie me va a querer. Y él está conmigo a pesar de que estoy gorda. Entonces, en un inicio puede ser así. Y como va con este tipo de comportamientos, como yo me voy creyendo todo lo que esta persona me dice, vemos que mi autoestima cada vez va disminuyendo. Entonces, puede llegar a ser un poquito más violento, sí, como decía, que cada una de estas etapas se dan, primero acumulación de la tensión, explosión de la violencia y luna de miel, pero no se va a dar como un tiempo específico como para decir aquí se vive esta etapa, aquí se vive esta o aquí se vive esta otra, sino más bien puede llegar, como decía, a darse de un momento para el otro. Quizás me dice que estoy gorda, no sé, yo puedo quizás reaccionar en algún momento de alguna manera y él puede en ese momento venir y darme un golpe. Entonces ya no se logra visibilizar como tal cada una de estas etapas porque se pueden dar de un momento para otro. Con respecto a lo uno. ¿Cuál era la otra? Me olvidé. No, sí, justo ya lo respondiste. Eso de que si se da siempre como en orden, o si puede ser primero la primera fase, luego la tercera, luego la segunda, pero ya justo es como se va viviendo y quizá no se logra identificar ya después por las situaciones que van repitiéndose y repitiéndose, pero igual siempre se da como que las tres fases. Oye, Leo, y por ejemplo, en este tema, ¿no? Que es tan importante, estas mini manipulaciones chiquititas que a veces uno ni se da cuenta y es como que dice, bueno, es que me está diciendo esto porque me quiere. O como que me está diciendo esto porque está preocupado por mí. Sí, es verdad, está haciendo frío. ¿Yo por qué voy a ir con esta blusa que me encanta, pero que, bueno, es muy mostrona, ¿no? Pero me gusta. Pero él dice que es por el frío. ¿Cómo puedes empezar a identificar eso, no? Como que, ok, ¿esto es manipulación o realmente está preocupado por mí? Esto es manipulación y está de alguna manera tratando de afectarme a mí. O es que simplemente así es esta persona y pues su personalidad es la de decir este tipo de cosas. Es que depende también de muchos factores, porque no es algo como que podamos encasillar a una persona y decir, por ejemplo, todos los hombres son así y se van a portar de esta manera en específico. ¿Por qué no? Cada uno de ellos vive una historia totalmente diferente. Entonces también hay que tomar en cuenta que muchos de estos agresores, quizás en su infancia, también fueron víctimas de violencia. Entonces es algo que se conoce como patrones intergeneracionales, en donde si, por ejemplo, mis abuelitos vivieron algún tipo de violencia, mis padres puede hacer que repitan los mismos patrones y como es algo que yo conozco, también voy a querer repetirlo. Entonces este tipo de patrones, en muchas ocasiones cuando no se rompe como tal el círculo, tienden a repetirse. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta que puede ser que en ese, de lo que mencionas de la blusa, ¿no? Ponte que en realidad sí estaba haciendo frío. Ya algo que nosotros conscientemente nos podemos dar cuenta de si yo salgo con una blusita así chiquitita, voy a la calle y en realidad sí está haciendo frío y digo, no, en realidad sí está haciendo frío. Pero también tiene que ver con otro tipo de comportamientos. ¿De qué otra manera también, si es algo de esta ocasión,
si es único, o quizás es algo que ya en un sinnúmero de ocasiones te va diciendo. No solamente con el hecho de la blusa, por ejemplo, no sé, está haciendo un calor tremendo y no sé, nos da ganas de ponernos un vestido para estar más flojitas, más frescas, pero te dicen, no, no te pongas porque no sé, no te quedan los vestidos. Entonces son cosas que ya poco a poquito también uno ya un poquito ya se empieza a dar cuenta de que son cosas que ya salen como tal de la normalidad y de que no son cosas de, por ejemplo, yo siento el frío y sé que debo llevar una chompa a que me critique, sino es el hecho también ya de que son cosas muy constantes, de que no es algo de una sola ocasión, sino más bien de que ya es algo que se va repitiendo. También el mismo hecho de que te crea una inútil, de que tú no sepas hacer nada. No sé, voy a cambiar un foco. Y me dice, tú no puedes, no sé, eres mujer, para eso estoy yo voy a hacerlo. Entonces, no, ese tipo de cosas cuando ya son muy reiterativas, ya nos está diciendo algo también. Y también algo que había olvidado mencionar es que en estas fases de luna de miel es cuando tienden a retirarse las denuncias. Porque como yo veo que él está cambiando, voy a quitar la denuncia porque de gana le voy a perjudicar. Él va a tener problemas legales cuando nosotros ya estamos bien, cuando estamos ya juntos nuevamente. Entonces aquí es donde se quitan las denuncias y como menciono nuevamente el círculo vuelve a repetirse. Quizás en otras ocasiones también se ponen denuncias y para quitarse nuevamente. Una pregunta muy importante que me nace justo en este momento. ¿Los victimarios son conscientes de las acciones y actitudes que tienen frente a su víctima? Como digo, también depende también de muchos factores, porque quizás si es algo que yo conozco, para muchas personas, la violencia es algo que se aprende quizás de manera cultural. Entonces, si yo viví toda mi vida eso, si para mi familia la violencia es la única forma de expresarme, yo también me voy a expresar de manera violenta. Entonces, también es una forma, en cierto punto, de tener control sobre la víctima. Bueno, generalmente si hablamos de violencia de género, creo que a la cabeza todo se nos viene el hecho de que el agresor es el hombre y la mujer es la víctima. Sin embargo, en este punto es el hecho de agresiones, de violencia por el hecho de pertenecer a un género o desarrollarse en base a distintas actividades. Entonces sabemos que es algo que también se puede generar en los hombres, en distintos colectivos. Entonces, también generalmente nos suelen decir que hay esta disparidad en torno al poder, de que el hombre es la persona fuerte y la mujer es la persona débil. Entonces, en este punto también se da el hecho de que como yo tengo quizás el control, yo debo, como soy el hombre de la relación, debo mantener cierto tipo de, no sé, como que de control de que yo soy el fuerte y la mujer es la débil. Entonces, en este punto también en discrepancias de poder, también se pueden dar ciertos tipos de violencia que quizás en muchas ocasiones ni siquiera son de manera consciente, sino que es algo que ellos proyectan a lo que ellos vivieron y como lo ven totalmente normal y como en su casa quizás no se rompió esos patrones, lo veo normal y también voy a querer replicarlos y quizás no soy consciente de que son cosas malas, sino que es algo que yo viví toda mi vida. Entonces se puede dar también ese tipo de caso, ese tipo de perspectiva. Oye, Leo, y bueno, pues un poco complementando la pregunta de Eri, en ese sentido, por ejemplo, quizás esta persona no se está dando cuenta de que está volviéndose pues un poco violenta, o puede ser que quizás sí, pero ¿cómo puede? O sea, digamos que están en esta fase, ¿no? En la primera fase, en la cual están empezando este tipo de manipulaciones y demás. Quizás esta persona se está empezando a dar cuenta un poco de que está siendo un poquito más violenta o controladora con su pareja y la otra persona también se está dando cuenta de que quizás esta persona está cambiando un poco. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque hay muchas personas que es como que dicen, no, es que en realidad tenemos que estar juntos por nuestros hijos, tenemos que estar juntos por todo lo que construimos, ya tantos años juntos, ya tantos proyectos juntos y demás. No ha avanzado, pero estamos empezando a tener estas fallas. Bueno, prácticamente son todos estos patrones que impiden el rompimiento de una relación. ¿Y por qué se da como que estas dificultades? Porque también por la misma creencia que mencionábamos de que antes si se casaban era para siempre.
Entonces, en muchas ocasiones nosotros hemos crecido con ese tipo de pensamientos y que si nos casamos va a ser para toda la vida y si esta persona me es infiel, si esta persona es violenta conmigo, yo tengo que aguantar porque quizás mis abuelitos vivieron eso y a pesar de todas estas situaciones de violencia, ellos se mantuvieron juntos. Entonces, ¿yo por qué voy a tener que cambiar eso si es algo que ya fue conmigo desde, no sé, desde que iba creciendo? Por un lado. También el hecho de que en muchos casos de violencia las mujeres no trabajan. Entonces, ¿quién es el único que mantiene el hogar? El esposo, el hombre. Entonces, si yo no tengo cómo sacar a mis hijos adelante, si no tengo un trabajo, si quizás esta persona me acabó totalmente a nivel emocional, a nivel psicológico, y yo no me siento capaz de salir adelante sola, porque él de cierta manera me hizo creer que yo no valía nada sin él, ¿cómo voy a poder salir adelante si no cuento con estas herramientas y porque él me manipuló hasta tal grado de sentirme una inútil? Entonces, el hecho de los hijos también que mencionabas, tanto tiempo juntos, mis hijos todavía son pequeñitos, merecen crecer en una familia, merecen crecer con sus padres juntos. Yo sé que hay situaciones de violencia, pero el hogar es la fuente principal, es fundamental y todos los hijos deberían crecer en un matrimonio con sus padres juntos. Entonces también este mismo tipo de creencias también hacen que sea difícil para las mujeres tratar de salir de este círculo. También por el mismo hecho de que no saben cómo hacerlo solas. Entonces, el hecho también de como me alejó de mi familia, me alejó de mis amigos, ha pasado quizás muchos años, ¿cómo yo me voy a acercar nuevamente a ellos y decirles, ¿saben qué? Ayúdenme, quiero salir de esta relación. Entonces, es como que esta víctima se mantiene en este punto porque no ve opciones viables para poder hacerlo. Entonces también aquí hay algo que se conoce como indefensión aprendida. Esto es el hecho de sentirse como tal indefensos. Si ellos en un inicio, hombres o mujeres que puedan ser víctimas de violencia, ya se vieron envueltas en este tipo de situaciones y ya como que ya empezaron a cachar un poquito de qué es lo que puede ocurrir, y yo quiero salir de esa relación, quizás puedo contar con el apoyo de mis amigos, el apoyo de mi familia, pero siempre hay algo que va a dificultarlo. Por ejemplo, el hecho de no tener un trabajo, de que el hombre es el que mantiene el hogar, la unión familiar. Entonces, a pesar de que ella ha tratado de hacer todo lo posible para terminar con esa relación, pero no puede hacerlo. Entonces se siente abandonada, se siente indefensa de que no va a poder salir de esa relación a pesar de que lo ha intentado. En este punto también se produce lo que es una adaptación paradójica, el hecho de adaptarse a esta nueva situación de violencia. Como yo sé que a pesar de que hice todo lo que estaba a mi alcance para salir de esta relación y no pude hacerlo, me mantengo. ¿Y qué es lo que toca? Adaptarse a esta nueva situación. Entonces, en este punto la víctima va a tratar de no decir ciertas cosas que saben que esta persona va a enojarse, va a tratar de evitar ciertas situaciones para que él no reaccione. Entonces es el hecho de adaptarse a una nueva situación. Entonces esto también genera una indefensión total, y que a pesar de que la víctima es consciente de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, siente que ya no puede salir de ahí. Siente que como que lo más cómodo para no salir lastimado es seguir soportando estas situaciones de violencia, y por ello también se suelen quedar. Por ello se generan este tipo de síndromes, de trastornos a nivel psicológico que logran, que más bien impiden que la víctima salga. Y como menciono, también estas creencias que se tienen en torno a la violencia y que también van a impedirlo. Leo, yo tengo una consulta que justo en este momento como que se me viene, ¿no? Y no sé de pronto si lo voy a preguntar bien o no, espero que me lo entiendas. Verás, las mujeres que de pronto desde su infancia han sido violentadas, ya sea de cualquier tipo de violencia, cuando ya crecen, cuando ya son adultas, de pronto son más propensas quizá a vivir este tipo de situaciones, de tener de pronto parejas que les hacen pasar nuevamente por este círculo. ¿Por qué sucede esto y por qué las mujeres que ya han vivido este tipo de violencia permiten nuevamente que cuando ya son adultas e independientes vuelvan a vivir este tipo de situaciones?
Eso se conoce como un factor de vulnerabilidad. Entonces, cuando se logra valorar esta situación de violencia, se toma en cuenta este tipo de antecedentes. Entonces, si la víctima ya creció en un entorno de violencia, en donde, como mencionaba, la violencia es la única respuesta a cualquier conflicto, yo ya vi cómo mi padre agredía a mi madre, entonces es algo que yo conozco y a pesar de que uno quizás dice, no, voy a tratar de romper ese ciclo, pero en muchas ocasiones tiende a caer con personas que son iguales al padre. Entonces, los mismos comportamientos, las mismas actitudes y yo ahora es algo que lo vivo directamente, ya no es algo que mi madre lo vivía, sino ahora yo lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Entonces, también llega este pensamiento de, si mi madre no pudo terminar con esta relación, ¿yo cómo lo voy a hacer? Entonces se genera este factor de vulnerabilidad y en muchos casos, bueno, quizás yéndonos a otro punto de vista, para el agresor también suele ser como mucho más fácil identificar a estas personas, porque si yo ya evidencio de cierta manera que presenta ciertas carencias a nivel emocional, a nivel psicológico, el hecho de que existan antecedentes de violencia en la familia y cuando existe, bueno, este tipo de situaciones también puede ser mucho más fácil para estos hombres, para estos agresores que pueden tratar de tomar eso para tener el control de esta relación, de estas personas, pero obviamente no hablo a nivel general, porque como vemos hay muchas mujeres que a pesar de haber vivido violencia en su infancia, en algún punto pueden lograr romper con ese patrón y tienen una relación saludable y quieren cambiar las cosas y que, por ejemplo, sus hijos no experimenten lo que ellos vivieron. Pero bueno, ya depende de algún tipo de factores, tanto de la víctima, pero también de manera del agresor, de este tipo de personas que son muy manipuladores, que son muy chantajistas, que mienten, que quieren obtener un beneficio para todo, no importa pasar sobre quién para obtenerlo. Entonces también depende de cierto tipo de características de personalidad del agresor, pero también de la víctima, porque si la víctima ya se encuentra quizás muy dependiente de este agresor o como se encuentra en este factor total de vulnerabilidad, de falta de autoestima, va a ser como que mucho más fácil que se complementen por decirlo así, de esta manera y se genere todo lo que hemos venido hablando en este momento. Oye, y sabes que justamente yo sí me he puesto ahorita a pensar así en tantas personas que conozco que han vivido en este círculo de violencia y que yo digo como que, bueno, siempre me he puesto quizás en una posición un poco de decir, ¿por qué no sales? O como que es muy evidente que esto está pasando y que puede llegar a peores situaciones y ¿por qué no puedes salir? Entonces creo que es muy importante que podamos dar este enfoque, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando realmente con la víctima, qué es lo que está pensando, ¿no? Y también me gustaría saber, Leo, desde nuestra posición como amigos, como familiares, ¿qué podemos hacer para apoyarles a estas personas? Sí, como mencionas, es muy difícil si nosotros no hemos vivido una situación de violencia, querer como decirle a esta persona, ya sal de ahí, o sea, mira cómo te está maltratando, mira cómo te está engañando, cómo te manipula, ya sal de ahí, déjale. Pero una cosa es decir y otra cosa es experimentarlo en carne propia. Entonces, suele ser muy complicado en ese aspecto. Es como cuando las personas tienden a tener algún tipo de depresión y te dicen, levántate de la cama, tú puedes. Ya, ahorita si te levantas todo va a estar bien. O sea, no, es imposible. Entonces, por ejemplo, como amigos, nosotros, ¿cómo podemos actuar frente a una situación? Si vemos que nuestra amiga, no sé, nuestra prima, nuestra hermana, nuestro familiar cercano está experimentando este círculo de la violencia, es importante validar lo que esta persona siente. También el hecho de creer en la historia, porque si vienes, por ejemplo, Eri, y me cuentas, no sé, que tu pareja está siendo violento contigo y yo te digo, pero el Pepito no es así, yo lo he visto y no sé, contigo se porta súper bien, es súper caballeroso, no sé, no estarás, no sé, quizás imaginando las cosas o no estás exagerando. Entonces, si yo te cuento algo que para mí me genera mucho malestar,
el hecho de que necesito a alguien con quien desahogarme, con quien hablar, y si vienes y me dices de eso, es como que mejor me callo y no digo nada. Entonces, si yo te escucho, si yo te valido lo que tú me estás diciendo, de cierta manera puede ser de mucha ayuda para esta víctima, porque no es cuestión de decir ya sal de esta relación, porque como hemos podido ver hay muchos factores que dificultan esta ruptura y que uno como víctima puede decir no, por mis hijos voy a mantenerme en esta relación y a pesar de que sé lo que está pasando, pero mejor me quedo ahí. Entonces esa puede ser una de las formas que como amigos también podemos tratar de cierta manera ayudar a estas víctimas, pero también el hecho de evitar presionarlo o presionarla para que salga rápidamente de esta situación. El hecho de decir, ya, ahorita coge tus cosas y vámonos. Porque sabemos que la víctima está quizás en este periodo de después de la agresión, en un estado de shock, en el que, chuta, ¿qué hago? Entonces, tomar como que estas decisiones muy apresuradas también puede generar algún tipo de consecuencia. Puede ser el hecho de que esta persona, bueno, la víctima ya se aleja, en algún punto entra nuevamente el agresor y ya no es un golpe que generó, no sé, una fractura, una contusión, sino ya puede escalar hasta una muerte violenta, un femicidio. Entonces, no es cuestión de decir ya sal de uno, o sea, no. Es un proceso y sobre todo si vemos que la víctima ya está muy afectada a nivel psicológico, como mencionó la indefensión aprendida, la adaptación paradójica, como a nivel psicológico se presentan estas distorsiones, no es cuestión de hacerlo de manera inmediata porque como es una distorsión, yo veo las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces puede también generar esto también un poquito de cambio. También el hecho de ayudar a que esta víctima pueda tener un poquito más de control de su vida. No el hecho de decirle, Eri, tú fuiste violentada, vamos ahorita, no sé, a poner la denuncia o algo así, o sea, todo de manera inmediata, porque vemos que en muchos casos no tiende a funcionar. El hecho también de presionarle en primera instancia a la víctima, de decirle, está siendo violentada, ahorita mismo nos vamos donde un psicólogo. Es como que siento que otras personas están tomando las decisiones que yo debería tomar. Entonces puede ser en este punto contraproducente. Por eso generalmente en estas situaciones de violencia, primero se tiende a sensibilizar a la víctima en torno a este tipo de temáticas, como que para que vaya identificando un poquito más acerca de lo que está ocurriendo, y obviamente la intervención ya se va dando paulatinamente, no de manera inmediata, porque si una persona viene y me dice ya pongan la denuncia o ya hay que trabajar en esto, en muchos casos no soy plenamente consciente de lo que está ocurriendo, entonces puedo no querer ir nuevamente a esa terapia con esa persona. Entonces es un proceso de sensibilizar poco a poco a la víctima, y sobre todo es muy importante que cuente con un grupo de apoyo, porque si está solita va a ser muy difícil que logre salir adelante o que cuente con los recursos adecuados para poder hacerlo. Pero si yo sé que mis amigos, que mi familia están pendientes, que si estoy en todo este proceso, ellos están conmigo, me están acompañando, es algo muy importante porque yo no me siento solo. Recordemos que una de las formas que los agresores tienden a hacer en torno a las manipulaciones es el hecho de decirle de que el agresor es como la única persona que está para ella, y como ella ya tenía como que esta creencia distorsionada ya muy arraigada, el hecho de saber que en realidad cuenta con otra persona puede ser muy choqueante en este aspecto. Y también es algo muy importante que si nosotros como amigos queremos ayudar a estas personas víctimas de violencia, nosotros también cuidemos nuestra salud mental. Porque si vemos que nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, no sé, nuestros padres están siendo violentados, a nosotros también nos afecta, porque son personas que nosotros queremos. Entonces también si nosotros queremos ayudar a esta víctima, nosotros también tenemos que estar bien. Y bueno, otra cuestión, ¿no? Aquí en este tema es que, claro, a veces uno como que ya ve eso, ¿no? Y uno como que dice, ya, pero ya sal, que no sé qué. Y a uno le agarra como que una especie de desesperación, ¿no? Como que no, ya no sabes qué hacer. Y más bien te pones en esa posición de, no, es que ya, o sea, se te ha tratado de ayudar y tú no entiendes y tú no quieres. Porque luego tú, como persona que quieres ayudar, quizás ves que esta persona nuevamente está en la fase de la luna de miel. Entonces que, claro, te quedas como que, bueno, ya, tratamos de ayudarle y otra vez, y ni modo, ¿y ahora qué hacemos? Y más bien se enojó conmigo porque quise ayudarle. Entonces,
siento que ese tipo de cosas quizás necesitamos ser muy muy fuertes como para seguir medio ayudando, pero igual, ¿cómo uno puede hacer como para seguir ahí apoyándole sin que esa otra persona tampoco pueda pues tener no sé, poner esa barrera o decir, no, es que ya mi pareja, como ya estoy nuevamente en la luna de miel y como vio que tú me querías ayudar a denunciarla, ya es más, ni te voy a volver a contar de esto. Algo muy importante es la paciencia, porque como tú misma dices, se pierde en este punto de ver de que bestia, ya cómo le maltrata, cómo le pega, y ahí sigue. Uh-huh. Ya todos le decimos, ya, Pepita, no sé, pon la denuncia, ya, sepárate, haz algo, no sé, te va a matar. Pero como podemos ver a nivel psicológico, se encuentra todo este constructo. Entonces, no es que yo no me dé cuenta, sino es que yo no puedo salir de ahí sola. Uh-huh. Entonces, es necesario que a pesar de que esta persona ya no quiera nuevamente estar conmigo, no quiera hablar, recordemos que la víctima en este punto trata de no hacer ciertas cosas que sé que le van a molestar a esta persona y me tiende a alejar de los demás para que él ya, no sé, ya no quiera pelear, ya no quiera buscar problema. Pero vemos que el círculo nuevamente tiende a repetirse 1,000,000 de veces, pero lo clave es quizás la paciencia, porque es necesario que la víctima también sepa que cuenta con una persona, porque en algún punto yo sé que para los amigos o para la familia puede ser muy desgastante, ya muy cansado, como que ya, desesperación, ya no quiero saber nada de eso, pero es algo que está vivenciando esta persona y que no es algo que ella pueda salir sola. Siempre se requiere de este acompañamiento psicológico y lo más importante para tratar de salir de esto es la parte psicológica, porque yo le puedo decir misa a esa persona, pero si no existe como un acompañamiento adecuado, no va a existir poder humano que haga que esta persona salga de esta, no sé, como visión de túnel, que solo vea lo que está ahí y no lo que está alrededor. Y ya para seguir terminando, Leo, la pregunta más importante y la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos todas. ¿Los victimarios en algún momento pueden llegar a cambiar realmente? Depende, o sea, depende también de muchos factores, porque como menciono, hay muchas personas que a pesar de haber vivenciado cualquier tipo de violencia en su vida, puede tomar esto como un punto de partida para mejorar y no repetir este tipo de patrones. Quizás si se trabaja también de manera adecuada en terapia, se pueden llegar a modificar cierto tipo de comportamientos. Obviamente va a requerir de un acompañamiento puede ser prolongado también, porque tomemos en cuenta que a nuestra edad, casi 25 o 26 años, son 26 años de aprendizaje, de algo que yo he hecho continuamente. Entonces, tratar de cambiar este comportamiento de la noche a la mañana es imposible. Va a requerir de esfuerzo, de tiempo y sobre todo también con el respectivo acompañamiento. De cierta manera se pueden modificar cierto tipo de comportamientos, tanto para el agresor como para la víctima. Así es, y bueno, con esto ya queremos agradecerte, Leo. Nosotras estamos encantadas y muy satisfechas de esta conversación que hemos tenido, una conversación muy amena y muy importante, ya que estas situaciones de violencia y estos círculos creo que la mayoría le hemos pasado, si no en carne propia, creo que con algún ser querido, con alguna amiga, con alguna persona que hemos conocido. Entonces, nada, creo que lo importante siempre es tener las herramientas necesarias para poder entender cómo funciona este tipo de violencia y qué se puede hacer frente a esto. Entonces, una vez más queremos agradecerte, Leo, por tu compañía, por estar hoy en nuestra mesa y poder compartir toda esta información muy valiosa. Y ya a conclusión, Majo, ¿qué se podría decir? Bueno, sabemos que es un tema bastante amplio, es algo tan importante y tan serio que debemos ir pues aprendiendo poco a poco. Qué bueno que estén pues estos espacios también como para poder ir escuchando, ¿no? Ir entendiendo un poco más qué es lo que está pasando quizás conmigo, qué es lo que está pasando con mi amiga, qué es lo que está pasando con mi hermana, para como que poder crear justamente esta red de apoyo y que también una como víctima pueda tomar esas decisiones tan importantes, pero informándose, ¿no? Entonces, Leo, por favor, cuéntanos cómo podemos encontrarte, si es que alguien tal vez necesita terapia psicológica justamente en estos temas,
ayúdanos con tu número, tus redes, todo. Bueno, antes que nada quiero agradecerles, chicas, por este espacio y sobre todo porque es una temática muy importante y que creo que todos deberíamos conocer, todos deberíamos estar sensibilizados en torno a lo que es la violencia y sobre todo el hecho de buscar ayuda, de si vemos que, no sé, nuestros amigos, nuestros familiares están experimentando este tipo de situación, buscar a alguien quien pueda orientarlos de cierta manera para tratar de salir de este círculo y sobre todo no llegar a lo que es la escalada de la violencia. La escalada de la violencia son todo este tipo de agresiones que hemos venido diciendo, pero culmina en lo que es una muerte violenta. Entonces, es lo que se quiere evitar de que mujeres, hombres también, puedan morir a manos de su pareja. Entonces también es muy importante tratar de romper estos círculos. Bueno, quizás a nivel de redes sociales me pueden encontrar como Leonor Moriano y número de teléfono 099 52 39 576. Si alguno de ustedes requiere atención psicológica, puede buscarme. Así es, entonces ya saben, amigos, amigas, a quién pueden acudir para que pues obviamente puedan hablar de estos temas que a veces no es tan fácil como solamente estar con tus amistades, con tu familia y poder conversar o comentar lo que estás sintiendo realmente. Entonces siempre es un tema ya más complicado que obviamente debes hablarlo con un profesional que entiende sobre la materia. Como nosotras siempre decimos, aquí con Majo siempre decimos lo que a nosotras nos ha pasado, nuestra experiencia desde nuestro conocimiento, pero nunca lo decimos como tema profesional porque no estamos embarcadas netamente en esos temas. Entonces nada, esperamos que ustedes hayan disfrutado de este episodio, que hayan aprendido mucho también. Lo más importante y a conclusión siempre, si ustedes saben que están por ahí con alguna persona que de pronto les esté ejerciendo este tipo de violencia, este tipo de círculo de violencia, siempre también las mejores decisiones, vayan aprendiendo un poco de pronto cómo pueden salir de este círculo, asesórense, siempre vayan con un profesional para que les pueda ayudar, porque como ya comentó Leo, no es un proceso de un día para el otro, siempre es una situación de irlo trabajando poco a poco para poder salir de ahí. Y lo más importante, si ustedes tienen a una amiga, a un conocido por ahí que está viviendo o que ustedes saben que está pasando por este tipo de violencia, lo más importante, como ya lo mencionamos, siempre acompañar, siempre ayudar, siempre escuchar y no juzgar porque no estamos en sus zapatos. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Esperamos verles en nuestro siguiente episodio. Con ustedes, nos vemos en la próxima semana y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.